Bonjour a tutti. ¿Gustas mi anteojos? ¿Cómo estás? Sí, son míos. Parece Harry Potter, me decía a mí, ahora se los puso. O ¿Qué sea, piensas? ¿cómo ¿Harry es la Potter o onda? no? Girá un poquito así se ven, mira. Ajá. Bueno, en fin. Nada, hoy tenemos un día sumamente importante e interesante, pero antes de eso, si es la primera vez que estás viendo este video, acá te dejamos la primera parte de Kaohsiung, que es la ciudad donde estamos. Habiendo dicho eso, hoy tenemos un día sumamente bueno porque vamos a ir al mar, vamos a ver un par de templitos, a falta de iglesias, ¿sí? Y algo lugar de arte. Sí, un montón de cosas interesantes que tenemos para mostrarte, llevarte y que nos acompañes. Si no puedes venir, nada, te lo dejamos para la próxima. Arrancamos la mañana como de costumbre, con una caminata leve de unos pocos kilómetros para nuestro primer punto de interés. Si hay algo que siempre vas a encontrar en Taiwán, son estos templos de tiempos de antaño. Cuenta la leyenda del templo Sanfen, con más de 300 años de historia. Este es el templo más grande dedicado a los Nexas, también conocidos como mariscales de alta mar central. Fue trasladado a su ubicación actual en Hebei, en China continental. La arquitectura de este templo es de estilo norteño, es elegante y espléndido. También se cuenta que fue pintado por un maestro que maneja muy bien el arte del pincel. Él creó los solemnes y exquisitos dioses de las puertas mediante el uso de pinturas de colores, y la amplia plaza del templo le da una cierta majestuosidad. Hay una teoría que dice que la misma Europa ha copiado un gran porcentaje de la distribución de los espacios que maneja Taiwán, tanto en transportes públicos, señalizaciones, estructuras públicas y alguna que otra normativa. Pero por alguna razón, Taiwán se lleva los principales puestos de infraestructura pública, transporte público, espacios recreativa y modelo civil de ciudadanía. Son todo un ejemplo a seguir en todo el mundo. Por cierto, dicen que Taiwán es uno de los, vamos a decir, países más contaminados del mundo a raíz de tanta industria que tiene. Se dice que Kaohsiung es el mayor portador de industria metalera, de papel, de todas esas cosas, plástico, en fin. Bueno, y de iPhone, ni hablar, ¿sí? Todos los productos iPhone que ves salen de acá de Taiwán, generalmente de Taiwán. No hay una ciudad que reina. Pero bueno, eso es lo que se cuenta y sí se puede ver que no puedes hacer más de 400 metros, o sea, para que te des una idea, más de 400 metros no podés mirar tanta claridad porque se ve todo como si hubiese niebla, una cosa así. Y sí, realmente sí se puede percibir que es una ciudad bastante contaminada, pero están queriendo superar la contaminación, cuidando con el tema del reciclaje, de no usar autos. Te va a sonar muy loco, pero por lo general los autos que ves acá son autos eléctricos, ya lo que es combustible prácticamente no existe. Siempre que pensamos que hacemos algo bien, creemos que hay un asiático que lo hace 1000 veces mejor. Están en otro nivel, cada vez que vemos a uno de ellos haciendo cosas que parecieran que solo los mismos dioses hacen. Sí, bueno, creo que exageré un poco. No es novedad que el arte asiático sea toda una maravilla que asombra a propios y extraños. Muchas veces pensamos en cómo logran ciertas cosas que parecieran imposibles, pero atrás de todo eso hay tiempo, aprendizaje, paciencia y muchísima disciplina. Cualidades fundamentales para el éxito garantizado. Che, bueno, nada, te quiero mostrar acá el muchachito, ¿sí? Así, en realidad nada, te quería decir que estamos llegando a nuestro próximo lugar. Creo que es un centro artístico, sí, es un centro artístico y bueno, nada, estamos a metros, pero nada, queríamos mostrarte acá esta cabina súper interesante. Estoy prácticamente seguro que tus padres alguna vez te dijeron, persevera y triunfarás. Esta misma frase fue aplicada al Centro de Artes, que originalmente fue un almacén abandonado debido al gran cambio de ciudad industrial a ciudad de servicio. Fue tanto la persistencia de artistas locales que el área finalmente fue liberada y rehecha para hacer un centro de arte.
En el año 2006, la Oficina de Asuntos Culturales del Gobierno de la ciudad de Kaohsiung y bajo la dirección de Asociación de Desarrollo de Arte de Kaohsiung, Pier 2, y el Taller de Desarrollos de Arte de la Universidad Yute se hicieron cargo del centro, comenzando una serie de exposiciones. Bueno, quizás vos lo estás viendo y no signifique nada, no te mueva ni fu, ni fa, ni fiu, ni la. Pero la verdad que está bien bueno. ¿Por qué? Porque el mural que tenés acá, de este lado, donde están los pendejos, que bueno, sí es para ellos más que nada, pero uno es grande y va y se mete. Es una pintura, un graffiti tridimensional, o sea, del ángulo que vos te pongas parece que es real. Queríamos intentar captar la imagen con la parienta, pero bueno, es un poco complicado, ¿viste? Pero bueno, en fin, lo interesante es que está bueno, es un lugar bastante lindo, es simpático, es gratis, ¿sí? No tenés que pagar y para venir a caminar vale la pena. Así que bueno, nada, vamos a seguir investigando, dar vueltas a ver si hay algo más para ver. Por cierto, estamos en el... se me fue el nombre, ¿te acordás el nombre? Bueno, te lo voy a dejar abajo. Centro de arte. Centro Artístico, ahí está, Centro Artístico Pier 2. Bueno, creo que el día de hoy lo único que lo va a salvar, o sea, fue un hermoso día, totalmente diferente a todo lo que vas a ver o lo que viste en el canal. Pero nada se recompensa con venir y llegar y disfrutar la vista al mar. Al menos a mí me encanta y creo que valió la pena. Además es isla, entonces ahí tienen mucho mar, Sí. en todos lados. No vi de la playa, no sé, ahí tienen. La cosa es que valió la pena, a mí me gusta. Pero tú puedes encontrar mar acá. Sí. Así que bueno, vamos a recorrer la costa un poquito y ya casi terminando el día. Cuando pensás en grandes ciudades de Asia, generalmente se nos vienen a la cabeza sitios como Shanghái, Tokio, Kuala Lumpur, ciudades típicas, pero jamás pensamos en sitios como Kaohsiung, una de las 5 municipalidades especiales que corren bajo la administración de Taiwán. Kaohsiung también recibió su buena dosis de popularidad luego de que fuera hogar de los Juegos Mundiales del 2009, aquellos que se celebran post-olimpiadas dentro del impresionante Estadio Nacional de Kaohsiung. Según nuestra experiencia en Taiwán, puedes disfrutar de todo lo que ofrece el país en su totalidad gratuitamente. Bueno, volvimos otra vez a la parte del arte y pasamos por una parte que no lo habíamos visto y ahora la estamos recorriendo. La idea es ir al edificio que está acá al frente nuestro. Sí. Está graciosa hoy, porque le tapé la cara, es verdad. Bueno, no sé si vamos a subir, vamos a ver primero si vale la pena o no. Y está bueno, así que la tarde está... No necesita quizás ir hasta ahí, vamos a ver que nosotros iremos. Veremos. Porque tú puedes ver, está acá. Solo para hinchar las bolas nada más, pero bueno. Nada, es eso prácticamente, ya casi nos estamos despidiendo del día, de la ciudad. Y arrancamos a buscar nuestras cosas, así que por eso es historia para otro momento. Por lo pronto sigamos disfrutando las escasas o escasos momentos que quedan de esta maravillosa ciudad de Kaohsiung. ¿Sabes una cosa? No encuentro palabras que pueda describir lo impresionante que es esta ciudad. Es una urbe con alma de pueblo, sus calles una constante de antigüedad y modernidad. Caminarlas es respirar leyendas y revivir historias que hemos escuchado remotamente alguna vez en algún documental de TV. Tal vez algún día la ciudad pueda enseñar todo su potencial al mundo entero.
Ese día entenderemos de qué lado de la mecha estuvimos parados. Qué mejor lugar para finalizar el día que esta parte recreativa, ¿sí? Estamos en la zona la zona financiera de Kaohsiung, Taipei, dale con Taipei. Bueno, nada, la verdad que fue un lugar increíble, un lugar totalmente disfrutable, se puede venir a disfrutar. Alguien está volando algo ahí arriba, yo no soy. Bueno, nada, queremos agradecerte por estar del otro lado, como te decimos siempre, ¿sí? ¿Vos querés decir algo? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Esa es la torre más alta de acá de Kaohsiung, ¿sí? Bueno, nada, espero te haya gustado todo lo que viste hoy. Suscríbete si sos nuevo, Nahuel. Catre. Nosotros somos Landing 2. Como te digo siempre, déjanos comentarios, sugerencias, todo ahí abajo. Siempre en armonía, ¿sí? Sin insultarnos, sin bardearnos como hacen muchos. Hay Instagram, Facebook, Sí. Twitter. Pinterest, seguinos en las redes sociales. Gracias por estar ahí. Mañana comienza otro viaje. Nos vemos en la próxima semana. Arrivederci.